Gracias, señor Penargote. Buenos días. La bancada de Alianza País ha emitido un comunicado de respaldo a José Serrano porque se ha caracterizado por su lucha contra la delincuencia y la corrupción y condena la denuncia del fiscal Vaca. ¿Es esta postura del bloque de Alianza País congruente con la cirugía mayor que ofreció Lenín Moreno? Señor Penargote, nuevamente buenos días. Hay una cuestión respecto a lo que usted me pregunta. Son temas más bien políticos y yo prefiero en alguna de las medidas no hacer mayor comentario. Sin embargo, le voy a contestar. Lo que ha hecho el fiscal general del Estado es fue su responsabilidad. Es decir, nosotros no podemos llenarnos la boca, señor Penargote, hablando de lucha en contra de la corrupción. No podemos llenarnos la boca de hablar de una nueva democracia. No podemos llenarnos la boca al hablar de instituciones si no actuamos, si no mostramos lo que realmente ha estado ocurriendo en las últimas semanas, en los últimos meses. Y la razón por la cual el fiscal resulta, como dice la grabación, ser una persona peligrosa, incómoda y que tiene que salir hasta fin de año. Eso es una cuestión de enorme gravedad. Y yo quiero aclararle a usted y a los ciudadanos de que al igual que todos los ciudadanos, esto nos ha parecido y nos parece una cosa bochornosa. Pero, señor Penargote, esto lo estamos haciendo por la institucionalidad del país, porque los fiscales investigan, los asambleístas legislan y los reos de la justicia le contestan a la justicia. No los asambleístas conversan con los prófugos y pactan cómo sacar del cargo al que les está investigando o al que le está investigando el prófugo de la justicia. Creo que eso es una pero cuestión la de enorme aspersión gravedad. de denuncias entre altos cargos de Alianza País entusiasma a algunos sectores por eventuales repercusiones políticas, que usted mejor no aborda ahora. Pero solo al fiscal le corresponde procesarlas, como ya lo indicó. Y usted ha marcado distancia con la gestión de su antecesor, pero siempre pues estará bajo observación ciudadana. Ahora, según el pronunciamiento de la consulta popular, ¿a quién corresponde examinar su gestión? ¿A la Asamblea o al Consejo Transitorio de Participación Ciudadana que designó anoche la Asamblea? Señor Penargote, respecto de su pregunta, yo estoy haciendo esto porque no importa si el día de mañana Carlos Vaca deja de ser el fiscal. Yo no quiero vivir en un país en el que el presidente de la Asamblea Legislativa conversa con una persona procesada por 3 delitos y en la que en esa manera se ponen de acuerdo en la que el fiscal tiene que dejar de trabajar. Yo no me estoy aferrando a ningún cargo y quiero que quede claro. Yo me someteré al control político que le corresponde a la Asamblea Nacional y me someteré a la evaluación que me haga el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Mire, en esto ser claro, los señores miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que han sido designados del día de ayer tienen una enorme responsabilidad para el país. ¿Y sabe qué, señor Penargote? Yo quiero ser el primer evaluado. Yo quiero ser la primera persona a la que el Consejo me evalúe. Yo quiero que vengan y que los señores miembros del Consejo me permitan explicar todo lo que nosotros hemos hecho, en todos los ámbitos. Cómo hemos luchado en contra de la corrupción, cómo hemos creado una unidad especializada de transparencia, la unidad de delitos tributarios, cómo hemos creado una fuerza de tarea, cómo estamos reformando y transformando la institución en este momento tenemos el honor de dirigir, cómo hemos incorporado fiscales, cómo hemos conseguido que se hagan nuevos concursos para fiscales, todo lo que yo he hecho y todo lo que nosotros podemos mostrarle al país. Yo quiero ser el primer evaluado. Quiero que los señores miembros del Consejo de Participación Ciudadana de Transición que han sido nombrados ayer tengan la certeza de que esto yo no lo hago ni esto yo lo he hecho por afectar la institucionalidad, por afectar a las funciones del Estado, por sostenerme en el cargo. No, yo esto lo he hecho porque yo vivo en este país que es el país de todos los que me escuchan. Precisamente por eso no podemos admitir lo que está pasando. Digamos, es lo más importante que los otros escrutinios que establece el Estado. Pero el presidente de la Asamblea ha presentado contra usted una denuncia sobre la investigación del 30S, lo cual fue anunciado previamente por el excontralor
prófugo de la justicia. Se refiere al pago de su salario con fondos reservados. Esta es una práctica en la administración pública desde que se restauró la democracia en todos los gobiernos. Yo conozco casos personales muchísimos, en todos los gobiernos. ¿Acepta usted la veracidad de esa denuncia? No, señor Pinargote. Y además decirle, cuando por primera vez apareció el supuesto indicio de responsabilidad penal, apareció 2 días antes, al día siguiente, perdón, del allanamiento a la casa del señor Poli. Cuando vuelve a aparecer de manos de 2 políticos el documento, estos aparecen 2 días antes de la audiencia de formulación de cargos. Y hoy esta nueva avanzada respecto de documentos de la Contraloría que están sujetos, en caso de existir y ser auténticos, al secreto de la Ley de Seguridad Nacional, aparecen, no sé si por el chiquito, por la amiga o por quién, aparecen en el escritorio del presidente de la Asamblea, no aparecen en donde corresponde, el señor Contralor se pronuncia, menciona que no existen los documentos. Señor Pinargote, usted dice, yo tengo que someterme al escrutinio público, y yo me voy a someter al escrutinio público. ¿En qué sentido? En el sentido de que todo lo que nosotros hemos hecho, todo lo que yo he hecho, no solo como fiscal, como ciudadano, como abogado, como profesional, después como funcionario público, todo lo que yo he hecho puede ser analizado, puede ser revisado, puede ser verificado. Pero es verdad que hoy tengo que enfrentarme, lamentablemente... Dentro de lo que está llevando a cabo usted, que es una gran labor, enorme labor, dentro de la Fiscalía de su cargo, está llevando investigaciones contra el ex ministro del Interior, José Serrano, por mal manejo de fondos públicos y el secuestro de Fernando Balda. Hay una investigación que durante varios años estuvo sin atenderse por parte de la Fiscalía respecto de una situación ocurrida con el señor Balda. Hay investigaciones respecto de posibles actos de corrupción que involucran al Ministerio del Interior, es decir, hay investigaciones muy diversas. Hay una investigación por el posible uso de bienes públicos, tráfico de influencias. Hay algunas investigaciones que están abiertas. Y esas investigaciones abiertas han continuado sin que la opinión pública necesariamente tenga que convertirse en el árbitro de estas investigaciones, porque nosotros tenemos que hacer lo correcto. Si yo he tenido y tengo que decirle al país el día lunes lo que está ocurriendo y exhibir esta grabación que fue subida en una red social, si yo tengo que hacer esto, señor Pinargote, es por la gravedad de lo que se está discutiendo y porque además todo lo que se dijo ahí se empezó a cumplir. Mire, señor Pinargote, miren, ciudadanos, 15 minutos después de haber concluido la declaración de prensa, me inició la fiscal subrogante un segundo juicio penal el día lunes y 3 horas más tarde, el mismo día lunes, me inició un tercer proceso penal. Yo sabía que enfrentar a la corrupción con hechos, no con palabras, iba a ser una tarea de un enorme sacrificio, incluso personal, institucional. Pero, señor Pinargote y ciudadanos, yo lo voy a hacer, porque mientras yo sea fiscal, tienen que saber que conmigo no negocian, tienen que saber que conmigo no llegan a acuerdos, tienen que saber que conmigo no hay pactos, tienen que saber que conmigo no van a tener silencio cómplice. Y lamentablemente esas son las consecuencias que uno tiene que enfrentar. ¿Por qué vincula a la fiscal general subrogante con esta conspiración en su contra? ¿Ella lo sustituiría en el cargo? ¿Qué relación ha tenido ella previamente con el ex ministro del Interior, José Serrano? ¿Ha tenido ella a su cargo algún caso contra el Ministerio del Interior? Mire, la conclusión es muy evidente. Y nosotros sospechamos firmemente que la persona a la que coloquialmente se refieren en la conversación como la amiga es la doctora Moreno. Porque además hablan y dicen los papeles que le dejamos a la amiga. Y sorpresivamente, señor Pinargote, sorpresivamente,
cuando a mí se me quiere retirar del caso de Polis, porque creo que el país debe tener claro, todo esto se produce única y exclusivamente porque no quieren que el fiscal general lleve a juicio al señor Carlos Polis y demuestre que el señor Carlos Polis recibió $10 millones de Odebrecht. El día anterior a la audiencia, aquí está el documento suscrito por la doctora Moreno, aquí está el documento. El día anterior a la audiencia, la doctora Moreno me corre traslado de un escrito que le presenta la defensa del señor Polis diciéndome que yo tengo que retirarme del proceso. Y el señor abogado de la defensa del señor Polis, mire, el día anterior a la audiencia que iba a llevarse a cabo para preparar el juicio del señor Polis, ya menciona el indicio de responsabilidad penal. Y claro, después de que se hace público, esto es en los días 15, 16 de enero, menos de 12 horas después, aparece una indagación previa sobre unas copias simples. Esta indagación previa presentada por el señor Fernando Villavicencio y Andrés Páez, en el que sin constituirse una denuncia, la señora Tania Moreno hable una investigación por peculado en contra del fiscal general. Sobre antes, ¿qué relación pudo haber tenido? No lo sé. Yo conozco que la doctora llevó una investigación que involucraba una red de corrupción del Ministerio del Interior, uno que se conoció comúnmente como el caso Pases Policiales. Y también en eso es extraño. La Fiscalía General del Estado le ha solicitado a la doctora Moreno información respecto de ese expediente y hasta ahora no se la recibe. Para cerrar, señor fiscal, ¿ha recibido el personal de Fiscalía que realiza todas estas investigaciones contra el ex ministro del Interior amenazas de algún tipo? En el mes de noviembre del año anterior, una señora fiscal presentó una denuncia respecto de presiones recibidas por parte de la señora doctora Tania Moreno y del doctor Serrano, amenazas en contra de su vida por la investigación de un gravísimo caso de la cárcel de Turi. Entonces, más allá de estas, hay otras presiones que se han recibido y hay obviamente muchísimo que decirle al país en la lucha en contra de la corrupción efectiva. Y yo quiero cerrar con esto. Gracias por el espacio, señor Pinergote. Y a los ecuatorianos y a las ecuatorianas. Qué lamentable, qué bochornoso que tengamos que sufrir los ecuatorianos todo esto. Pero había que prender la luz. Había que ese cuarto oscuro, había que prender la luz y había que ver dónde estaban las ratas. Carlos Baca, fiscal general del Estado. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias.